Sí, Paola Rodolfo, y nosotros vamos a conocer lo que contempla el decreto que ya además se está efectivizando en la provincia de Entre Ríos con respecto a las nuevas disposiciones. Entramos en instancia de distanciamiento, pero para conocer algunos detalles vamos a dialogar con el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, doctor Julio Rodríguez Ignes. No nos encontramos, doctor, buenos días. ¿Y qué podemos mencionar de este nuevo decreto? ¿Qué es lo que se habilita a partir del día de hoy? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, este decreto vuelve a Entre Ríos completamente, es decir, Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Gualeguaychú, los coloca nuevamente en la situación de distanciamiento. El gobierno nacional hace unos meses atrás ya viene manejando una política que va del distanciamiento al aislamiento. En el distanciamiento se puede circular, en principio, y se pueden realizar actividades económicas según protocolos de la autoridad sanitaria de cada provincia. Y en el aislamiento no se puede circular, esa es la norma, y las actividades que se pueden realizar son solo las excepcionadas, las habilitadas por el decreto de necesidad y urgencia. Al corrernos hacia el distanciamiento nuevamente, esto quiere decir que se puede circular dentro del departamento, de acuerdo a las reglas de conducta, y se pueden realizar las actividades económicas según protocolo. Hay actividades que siguen prohibidas completamente, por ejemplo, las reuniones sociales y familiares, que son las que mayor cantidad de contagios generan, difíciles de controlar, pero están prohibidas. Después el turismo sigue prohibido, siguen prohibidas las actividades culturales, las actividades que impliquen una reunión de personas significativa. Así que esa es la situación de Paraná y Gualeguaychú, porque el resto de la provincia nunca salió de distanciamiento. Por suerte siempre se mantuvo en esa categoría. Doctora, a partir del día de hoy, además, las actividades deportivas individuales están permitidas. Sí, exactamente, sí. Las actividades deportivas hay que seguir el criterio de que si involucran a más de 10 personas, no se pueden hacer. Primer criterio. Segundo criterio, aunque involucren a menos de 10 personas, si no se pueden practicar guardando la distancia de 2 metros, es decir, si hay contacto, no se pueden hacer. Por ejemplo, un partido de fútbol en vez de 11 contra 11, 4 contra 4. No se puede hacer porque hay contacto, lo mismo el básquet. Entonces se pueden hacer aquellas que son individuales o aquellas que son colectivas, pero que no vaya más de 10 personas y que además se pueda mantener la distancia. Entonces, concretamente, ciclismo se puede hacer. Atletismo se puede hacer, natación se puede hacer, canotaje se puede hacer. Ese es el criterio, no más de 10 personas y aunque sean menos de 10, que no haya contacto físico. Y en cuanto a los contactos y esto que usted mencionaba, ¿no? Partiendo de los casos positivos de COVID-19 que se están registrando en la provincia de Entre Ríos, ¿por qué pasamos de una instancia a otra? Muy importante. Yo pienso, porque el decreto nacional establece parámetros. Uno de los parámetros para pasar de una categoría a otra es, primero, que el sistema sanitario soporte la cantidad de internados que se van dando. Y otro criterio muy importante es que la tasa de contagios no se duplique en determinado tiempo. Nosotros venimos con una tasa de contagio en Paraná que es alta para lo que nosotros veníamos teniendo, pero que se ha venido manteniendo. Hace 2 semanas atrás aproximadamente se mantiene en 60, 80 casos aproximadamente. Eso hace que aparentemente la curva de contagios esté aplanada, en vez de ascendente esté aplanada. Y eso hace que la Autoridad Sanitaria Nacional lo coloque a Paraná y a Gualeguaychú en la categoría de distanciamiento. Ahora, si se vuelve esperemos que no ocurra, porque esta cuarentena ya es extensa, pero si se vuelve a una situación de descontrol de la tasa de contagio, bueno, el gobierno nacional siempre, no la provincia, el gobierno nacional va categorizando y ubicando a las localidades
en una situación de distanciamiento, de aislamiento. Ahora tenemos esta situación de aislamiento, yo creo que lo que hay que hacer acá es la regla individual, es decir, evitar el contacto físico, las reuniones sociales. Las reuniones sociales es donde la gente se relaja y está más tiempo, reuniones de horas y horas y horas, se van relajando las conductas y ahí es donde aparece el contagio. Eso hay que evitarlo, porque si no lo evitamos, y es lo menos costoso de evitar, porque es mucho más difícil prohibir una actividad económica y oneroso que las reuniones sociales, que las podemos hacer dentro del grupo conviviente, con todas las reglas. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, en la actitud individual de cada uno. Aún así, este virus evidentemente es muy contagioso, ninguno está exento. Fíjese en el gabinete mismo la cantidad de casos que hubo, así que eso demuestra que hay que tener un cuidado enorme. Pero bueno, hasta que no haya una vacuna vamos a tener que acostumbrarnos a esta vida. Ana. Paola, Rodolfo, si queda alguna consulta, los escuchamos. Sí, quería preguntarle al fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos. Nosotros la semana pasada tuvimos una comunicación con Sebastián Bell, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Entre Ríos, que nos estaba comentando que iba a tener reuniones con las autoridades de la provincia para ver si en este marco y con esta nueva situación sanitaria y epidemiológica de la provincia se podía habilitar o se podía comenzar a analizar el turismo interno. ¿Qué hay de nuevo de esto, si es que lo han podido charlar también con otras autoridades de la provincia de Entre Ríos? Doctor, con respecto al turismo interno, ¿se estaría cerca de poder realizar algún tipo de habilitación al respecto? Yo no lo sé a eso, lamentablemente no tengo esa información. Pienso que el ministro de la Producción y la ministra de Salud lo deben estar evaluando. Yo creo que todo depende de que podamos establecer protocolos que se puedan cumplir. El turismo en sí mismo, el turismo como actividad, sigue prohibida por el decreto de necesidad y urgencia nacional. Es decir, que en principio las provincias no estaríamos facultadas para modificar ese decreto. Ese decreto lo tiene que modificar el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que puede hacer la provincia es pedirle al Poder Ejecutivo Nacional para poder realizar alguna actividad y excepcionarla, pero tiene que ser un decreto de necesidad y urgencia nacional. Pasó con La Pampa. La Pampa pidió a las autoridades nacionales una mayor flexibilidad en reuniones sociales y la Nación se la dio. Así que ese sería el procedimiento, pero no es la provincia la que tiene la facultad de modificarlo, sino la Nación. Incluso algunas provincias del norte también habían contado con esta posibilidad del turismo interno. Claro, Misiones, por ejemplo, lo planteó para su parque nacional. Está muy bien. Yo creo que ese es el camino, pero con protocolos. Bueno, Entre Ríos es una provincia turística, entonces ya frente a la posibilidad de fin de año y demás, alguna solución vamos a tener que encontrar. Ahora, le reitero que esa es una competencia que ha asumido la Nación por el carácter mundial de la pandemia. Entonces, las provincias no podemos tomar decisiones aisladas, porque la política sanitaria la fija el gobierno nacional de acuerdo a pautas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los gobernadores y sobre todo los intendentes habilitan actividades que en realidad no se pueden habilitar.